Génesis 37, 1 al 11, y el título es Una familia en crisis. Seguimos con las lecciones espirituales de Jacob. Vamos a aprender hoy algo bastante, o vamos a investigar y vamos a analizar una situación bastante complicada y que incluso en el día de hoy es bastante representativa, incluso peor. Génesis 37, 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. A su padre meditaba en esto. Señor, mi Dios, dispongo mi corazón, mi mente, todo mi ser delante de ti. Señor, que nuestros pensamientos se centren solamente en tu palabra, y que nos podamos mantener el hilo en lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Amén. Esta semana, ayer leí una noticia que me quedó impactada, me impactó. Un adolescente de 15 años fue confrontado por su madre, eso fue en España, miércoles pasó, confrontado por su madre por las notas bajas que tenía. Bueno, se ve que la discusión subió, el papá tenía un arma, mató a su mamá, mató a su hermanito de 10 años, y cuando llegó el papá, le mató al papá también. Quedó 3 días con su familia muerta, viviendo en su casa. Horror. Esto es ya lo extremo, pero no podemos negar que hoy hay una crisis de familia, y es bastante importante, es muy grande. Donde escuchamos, donde leemos, hay problemas. Pero no quiero salirme del tema de esta mañana, mantenerme dentro de lo que podemos aprender de la crisis en la familia de Jacob. Parece que todo está bajo control en la vida de Jacob. Jacob tiene una familia grande, 12 hijos, una hija, tiene muchos bienes, y cualquiera hoy podría decir el ejemplo de familia. O sea, tiene todo, tiene riqueza, tiene una gran familia, todo va bien y todo va a salir bien. Pero sabemos que ambas cosas, una familia numerosa y bienes, son la base, o pueden ser la base de problemas en el futuro. Algunas veces es posible ver y anticiparse cuando se empiezan a generar crisis. Hay
indicios que nos indican cuando se está produciendo, cuando hay problemas, cuando hay situaciones complejas que van a terminar en alguna crisis. Algunas veces no, algunas veces todo es de repente. Pero, aunque a veces sepamos y nos demos cuenta que se está armando un problema, no siempre estamos dispuestos a pagar el precio de confrontar y de tratar de apagar el incendio. A veces es para no alterar la poca paz que queda. Pensamos que al querer confrontar se va a arruinar la paz que todavía hay. Otras veces pensamos que al dejar todo así se va a volver todo normal otra vez. Tal vez esa fue la decisión que tomó Jacob, y por eso lo vamos a ver en esta mañana, lo vamos a analizar. En primer lugar, el primer punto que quiero tratar brevemente es que la obediencia de Jacob no evita la crisis. El primer versículo que leímos dice que él habitó en la tierra donde peregrinó su padre. Eso se puede leer en plural, o sea, sus padres, Isaac y Abraham. Y eso fue en obediencia al mandato de Dios. Él no fue por capricho a ese lugar, no fue a Mamre por capricho, esto es cerca de Hebrón, sino que ya en el capítulo 31:3, Dios le había dicho, lo recordamos porque lo habíamos estudiado, dice también: Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Quién podría pensar que esto no se va a cumplir? Obvio que se cumplió, Dios estaba con él. Pero, ¿qué es que Dios esté con nosotros? ¿No va a haber problemas? ¿No va a haber crisis? Él estaba ahora en el lugar donde Dios le había pedido, y por la forma y los mismos motivos que Abraham e Isaac. Hebreo 11:13 nos dice por qué él estaba viviendo ahí, y por qué Abraham y por qué Isaac vivieron en ese lugar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Él no era dueño de la tierra, ni siquiera después los hijos de Israel llegaron a ser los dueños de la tierra, porque Dios había dicho, mía es la tierra. Y se acuerdan, cada 50 años la tierra tenía que volver a la posesión de cada cual la había recibido en el sorteo con Josué. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, nadie es dueño de la tierra, yo soy el dueño. Entonces Jacob, obedeciendo al mandato de Dios, ahora se va a vivir a Hebrón, o cerca de Hebrón. Pero esta obediencia no evitó la crisis que se estaba preparando. Y por eso el segundo punto, queremos analizar los signos de esta crisis, o los signos que se estaban exponiendo, se estaban viendo de que una crisis importante iba a llegar a esta familia. Toda crisis comienza con el desequilibrio generado por algunos conflictos. La crisis es ya el quiebre, pero comienza con un conflicto o con varios conflictos, que es ahí donde nosotros debemos estar atentos, en los conflictos. Cuando llegamos a la crisis, generalmente ya hay consecuencias y ya hay costos que pagar. Por eso que Dios nos da la sabiduría a estar atentos y a ver si nosotros podemos, con la sabiduría de Dios, estar trabajando y de apagar esos pequeños fuegos de los problemas que se avecinan o que se levantan. El primer indicio
de la futura crisis es un problema de los hermanos de José. Versículo 2 nos decía que él estaba trabajando, él estaba apacentando las ovejas de su padre con sus hermanos, hijos de Bilha y Silpa, siervas o esposas de su padre. No eran sus hermanos, sino medio hermanos. José tenía 17 años y estaba a cargo como pastor principal. No era por chismoso que él iba todos los días, papi. Los muchachos se portan mal. Ellos son mentirosos. Vi que le embromaron a un pobre caminante. Se burlan de la gente. Él informaba la conducta escandalosa de sus hermanos a su padre como mayordomo fiel. Y después vamos a adentrar un poquito del por qué tomamos esta atribución. Aunque a veces hemos pensado, yo mismo he pensado que a José le pasó todo esto por chismoso. Era un buen chismoso, contaba lo que hacían, le gustaba contar lo que hacían los hermanos de él. Pero no es culpa de él el conflicto. Él contaba lo que sucedía, pero su padre tendría que haber tomado medidas con esos hijos pecadores, esos hijos que tenían esa conducta escandalosa. Ahora, ahí es el complicado a veces de nuestra situación como padres, que decimos, o que cuando nos decían que no hay manuales para ser padre, que lo vamos aprendiendo, y se pone complicada la cosa, y donde algunos tenemos más debilidad que otros para confrontar y para poner el límite y ponerle el punto sobre la I, donde corresponde. El segundo indicio es que José es preferido sobre sus hermanos, pero por méritos propios. El versículo 3 dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez. Ahora, esta frase, le había tenido en su vejez, no es porque él ya era ancianito y nació José, sino que Benjamín había nacido hace unos pocos años, no era el más joven, sino que esa frase se podría traducir el hijo de los siglos, o en nuestras palabras, un gran hijo, un excelente hijo, un muchacho que era muy obediente y perceptible, de buen discernimiento, y tiene una madurez a los 17 años de un hombre de 30 o de 40 años. Un autor, un comentarista dice, una cabeza vieja sobre hombros jóvenes. Era alguien que cuando se lo analizaba, y acá hago un saltito hacia adelante, los que se acuerdan de la historia de José. ¿Qué pasó cuando llegó a la casa de Potifar? Potifar lo puso como mayordomo. ¿Qué pasó cuando lo llevaron a la cárcel? Quedó sobre los otros presos. Y cuando fue llevado ante el faraón, quedó como segundo en Egipto. Así que esto es lo que define a este muchacho. Y en este caso es mucho más fácil que un padre diga, no puedo confiar en Rubén porque me deshonró. No puedo confiar en Judá porque es inestable. Estoy dando características que se me ocurren en este momento. ¿En quién puedo confiar que sea el jefe de todos los pastores? En José. José era el sueño de todo padre. Nunca hubo un conflicto. Él siempre obedecía. De José no se menciona nada negativo en su vida. La vestimenta que Jacob le hizo lo distinguía como alguien principal o importante o un noble.
leemos que le hizo una túnica de colores y en la definición dice que era de mangas largas, se puede entender de mangas largas y que le llegaba hasta los tobillos, eso dice la palabra, ¿no? Eso era la túnica de colores, eso era para diferenciar o distinguirlo de sus hermanos porque él era el jefe. No porque se le ocurrió a Jacob decirle a este yo le quiero más y le voy a hacer esta túnica. Obviamente esto también daba a entender que él iba a ser el heredero de la bendición. Una posición favorecida de responsabilidad delante de su padre. Y lo cumplía bien porque le contaba y decía lo que pasaba realmente en el campo. Aunque él no es el mayor, es el segundo más joven. Benjamín era el más joven y era el segundo. Mientras los demás eran pastores, él era el jefe. Esto ya de por sí entre los hermanos generó envidia. Era el primogénito elegido por Jacob porque Rubén lo había deshonrado. Eso lo habíamos comentado la última vez. Perdió la primogenitura y como el primogénito de la siguiente esposa era José, ahora pasa la primogenitura a José. Pero además de todo eso, lo principal era el carácter de José. Y vamos a pasar a algunos temas de hoy y otro tema más, viendo la vida de José y lo que podemos aprender de él. Como padres no es fácil ser justos, pero el hacer favoritos hace mucho daño a los hijos, hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil ser justos, necesitamos de mucha oración, pero el hecho de que si hacemos favoritos, eso crea conflictos y puede terminar en una crisis. En el caso de José, no creo que haya sido realmente favorito injustamente. Me viene a la mente a Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerdan? Él tenía ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Pero él tenía un grupito más íntimo que eran ¿cuántos? 3. Incluso dentro de esos 3 había uno que Jesús amaba. ¿Sí? Eso lo mismo lo define la Biblia. Entonces me puse a pensar, ¿Jesús tenía favoritos? ¿Cuál es la diferencia en tener cercanos o tener favoritos? Y yo creo que personalmente, analizando, creo que la diferencia es entre favorito o cercano es cuando se hace diferencia a la hora de disciplinar o de retribuir. Ahí se nota si hay un favorito. Si por la misma situación disciplinamos a uno distinto al otro, o por la misma recompensa que debería recibir 2, a uno se le da más que al otro, ahí sí es donde hay un favorito. En el caso de los discípulos, ustedes saben que Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Un día se dio vuelta y le dijo que no era conveniente que él vaya a Jerusalén para morir allá. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Un día le dijo a Juan y a su hermano Jacobo, dijo, ustedes no saben de quién son, hijos del trueno, porque ellos le habían dicho que pedido si podían enviar fuego sobre una aldea de samaritanos. Jesús nunca fue parcial en el momento de decir las cosas. Por eso Él no tuvo favoritos. No podemos decir que Pedro, Juan y Jacobo eran sus favoritos. No, eran los más cercanos, pero no eran favoritos. Cuando había que disciplinar, cuando había que decir las cosas, cuando había que recompensar cada uno, Dios es justo. En ese caso es importante entender y aceptar y tener mucho cuidado como padres, o los futuros padres, o como abuelos también. Ojo, esto no es solo para los... No, que los abuelos tienen su favorito. También, ojo con eso también. Va para los padres. Ahora, José no tenía la culpa, Jacob tampoco, porque era
de esta manera que José se comportaba y él había decidido esto. Era una manera natural que se está desenvolviendo en la familia. En tercer lugar, algo que podría haber evitado la crisis sería que su padre no fuese pasivo. Y vemos la pasividad de Jacob. Cuando estudiamos la historia de José nos damos cuenta que él era muy sensible a la inmoralidad. José era muy sensible, tanto así, un muchacho de 17 años, teniendo la oportunidad, según el mundo de hoy, de su vida, se escapa y no queda ante la tentación de una mujer. Él seguramente siente que sus hermanos están ensuciando el apellido del padre, la familia está quedando mal. Ante Dios estamos quedando mal, hermanos, lo que están haciendo. Va, como le dije hoy, y le cuenta al papá, podrían haber sido mentiras, robos, inmoralidad sexual, no sabemos, no dice la Biblia, pero ellos estaban portando mal y estaban dejando mal a la familia. Ese es el detalle que hoy nos debemos enfocar como padres, estar atentos a lo que pasa en la vida de nuestros hijos, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, qué es lo que hablan, y estar muy seguros en que la mentira debe tener consecuencias, el robo debe tener consecuencias y cualquier pecado debe tener consecuencias. Cuando José va y le cuenta a su padre, ¿cuál es la respuesta de Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Nada. Silencio. Jacob no está dispuesto a confrontar el pecado de sus hijos. Él piensa, si lo ignoro, tal vez por vergüenza van a dejar de hacerlo. O no quitemos la paz que todavía hay en esta casa. Como padres es más fácil ignorar que confrontar. Pero ser pasivos, hacer silencio frente al pecado, va a producir seguramente lo que Proverbios 29:15 dice. Proverbios 29:15, vamos a leerlo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No disciplinemos, dejemos pasar por alto, y esto será vergüenza no solo para la madre, sino también para el padre y para toda la familia. Y me quiero detener un momentito, sobre un paréntesis, aunque hoy los padres, y tenemos que estar en esto muy atentos, tenemos varios desafíos en contra. Las leyes injustas, para mí son injustas, que impiden disciplinar. Hoy, si alguien te denuncia porque estaba disciplinando a tu hijo, puedes ir preso. Son las leyes de nuestro país. No solo nuestro país, la mayoría del mundo. Los medios que enfatizan, hasta en la escuela, enfatizan más los derechos, hablan todo de los derechos de los niños, los derechos y los deberes. No mencionan las obligaciones. Esto va en contra, es una lucha. Esto ha hecho que muchos padres dejemos tempranamente de disciplinar en manera de vara, como dice, no tengas la vara sobre el muchacho. Y hasta algunos dejaron de todo. Y esto es para la vergüenza en el futuro. Es un grave peligro. Personalmente creo, y hago un aporte, personalmente creo, no deberíamos tener miedo. Y tal vez bajarla, porque antes se decía hasta los 12 años la vara para el muchacho. ¿Eso es así o no? Para hasta los 12. Algunos ya pasaron los 12 en qué bueno. Pero yo creo que el tema es si llegamos a un punto de tener en cuenta los lugares y tal vez podemos bajar la edad, pero nunca dejemos de... Es un paréntesis, pero no debemos de dejar. La Biblia enseña que esto es importante. En algunos azotes dice, no lo matarán, sino que te van a quitar el dolor del futuro. Ya vimos que la pasividad era una debilidad de Jacob. Solo voy a volver a mencionar porque ya lo analizamos en la lección número 6 de Jacob. Pero la pasividad
que es lo que es como que a veces estamos como un péndulo, vamos para un lado y de repente nos asustamos o como que nos duele y nos vamos para el otro lado, y muy flojos otra vez. Pero Jacob medio que se quedó de la flojera. No tomaba partido, no tomaba decisiones firmes, no decía, esto es lo que yo pienso y vamos a poner reglas en esta casa. ¿Se acuerdan cuando Raquel y Lea se peleaban por tener la preeminencia en la casa? ¿Qué hacía Jacob? Silencio. Después su hija Dina fue violada. ¿Y qué él hizo? Guardó silencio y esperó que vengan sus hermanos a ver qué opinan ellos. Cuando cualquier padre hubiera saltado en defensa de su hija para defenderla. Luego estos hijos masacran una ciudad entera. ¿Y qué hace Jacob? Se calla, solo les dice, ay, ahora los enemigos van a venir y nosotros somos tan pocos. Él no dijo, ustedes pecaron, mataron a gente indefensa, asesinaron. Ahora, mientras sus hijos desarrollan vidas inmorales y se sabe y está evidenciado, ¿dónde está Jacob? Callado, en silencio. Es una tendencia natural. A muchos nos cuesta confrontar o no queremos el conflicto, no queremos entrar en esa situación complicada en donde tenemos que tomar partido y muchas veces tener que decir así o así. Ahora es fácil encontrar los errores en otros leyendo la historia de Jacob. Es fácil analizar, ¿no? Él no dijo nada cuando sus mujeres se peleaban, él no actuó cuando Dina fue violada y todas las cosas. Es fácil. Pero ponernos en nuestro lugar hoy, como decimos, ponernos los pantalones, eso no quiere decir solo por los hombres, o sea, es una forma de describir, de tener firmeza en las decisiones y tomar partido de todas las cosas y decir lo que está bien y lo que está mal. Ahora la crisis ya está tomando fuerza. Ya las nubes que parecían un chaparrón comienzan a oscurecerse y empieza a tronar cada vez más fuerte y ya está oscureciéndose y está avecinándose una tormenta muy grande. No vamos a llegar en este punto a la crisis final en el día de hoy, pero los indicios de la crisis están cada vez más evidentes. Esto se tendría que haber cortado, se tendría que haber solucionado, pero no lo hizo. No caigamos nosotros en esa pasividad como padres, como abuelos. También hay una evidencia más, la envidia de sus hermanos. El versículo 4 dice que no le podían hablar pacíficamente. No le decían paz a ti cuando le saludaban. Esa palabra que incluso vemos en las películas, que es shalom, paz sea a ti, significa, era un saludo natural y era una falta de respeto no decírselo a un amigo, a un conocido o a alguien que no era un enemigo. O sea, no decir shalom a alguien era tomarlo como un enemigo. Y los hermanos, el papá veía como cuando llegaba José, nadie le decía shalom. Tal vez José decía shalom a sus hermanos y ellos, buen día, o tal vez ni eso, porque no le hablaban pacíficamente. Era un deber sagrado usar esa frase. Al rehusar esa palabra era señal inequívoca de un disgusto u hostilidad secreta. No podían decirle shalom. Eso ya le estaba mostrando lo mal dispuestos que estaban para con José. Esto era una luz roja en la familia. Ya Jacob podría haberse imaginado que esto no va a terminar bien. Entre hermanos no poder decirse paz sea a ti. Pero Jacob tampoco interviene. Un punto más que ahora va a ser el caldo de cultivo ya, la última gota que va a rebalsar
el vaso. Versículos 5 al 11 se mencionan 2 sueños. Es la revelación de Dios que carga más el odio de sus hermanos hacia José. Ese es el último indicio de la crisis, de la gran crisis que se avecina y se desata sobre esta familia. Ya estamos prácticamente en crisis con esto. Dios tempranamente dio a José la perspectiva de su vida para seguramente sostenerlo y que él siga manteniendo sus esperanzas en Dios a pesar de todo lo que podría pasar. Sería reafirmar su fe en el futuro cuando esté dentro de cada problema. Él estaba seguro de que esos sueños eran una comunicación de Dios. Los mismos hermanos dieron la interpretación correcta. Y dicen, ¿y tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Qué te crees? ¿Solo porque te ese vestido de colores o porque tu papá te quiere o porque nuestro papá te quiere más? Por eso quiero, aunque esté claro, pero volver a mencionar nunca está de más. En ese tiempo Dios se comunicaba muchas veces por sueños. Incluso en Job lo dice que Dios habla de una o de dos maneras, por la noche en los sueños o cuando el hombre está con enfermedades. Así, eso es lo que se lee en Job. Dios habló a José porque no había palabra escrita. Tristemente hoy algunos creen que hay que seguir investigando y pensando, a ver qué significa este sueño, a ver, yo soñé esto, ¿qué podría decir? Bíblicamente esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Hebreos 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Así, bueno, y el Nuevo Testamento dice 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra profética más segura. ¿Los sueños? No. Dios tiene toda la soberanía de hoy. Si quiere hablar a sueños, va a hablar en sueños. Pero no debemos estar buscando sueños ni estar buscando interpretación a los sueños en esta edad, en esta época. José seguramente sintió el deber de contárselos. Dios me reveló algo y se los quiero contar. Tal vez pensaba, si yo les cuento, ellos van a decir, pero si Dios les reveló eso, vamos a respetarlo, porque si Él va a ser nuestro jefe un día, vamos a cuidarlo. Pero engendró mayor repulsión. Ellos no aceptarían nada de José. Aunque sean los planes de Dios mismo, ellos no lo iban a aceptar porque venía por José. Triste reflejo de lo que había en los corazones de esos hermanos. Ahora hay algo interesante que quiero mencionar. ¿Cómo eran los sueños de José? Que él iba a ser el Señor. Soñó que le iban a vender, que le iban a tirar en un pozo, que le iban a... No, eso no. ¿Vieron? A veces caemos en la tentación de que creemos de que todo va a ser bueno. Incluso creemos, bueno, nos casamos, vamos a tener una hermosa familia y todo va a ser bueno. No va a haber enfermedades, no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer a Dios en todo y todo va a ir bien. Dios nos va a guiar todo a bien, como dice Romanos 8:28. Pero Él no nos promete que el camino al cielo está lleno de senderos y pétalos de rosas sin espinas, ¿no? Solo los pétalos. Sus mismos hermanos habían entendido el sueño y sabían exactamente lo que Dios quería decir. Ellos aborrecieron esa interpretación, odiaron que eso sea verdad y que un día esto se cumpla así. Por eso quisieron deshacer el futuro o deshacer esos sueños. Donde dijeron, y veremos
Lo vamos a ver la próxima vez y veremos qué será de sus sueños. Pero vamos a matarlo, tirarlo en este pozo y veremos qué serán de sus sueños. Hay algo que después se reproduce en la época de Jesús. Cuando Él dice, yo soy rey, los judíos dicen, matémosle, colguemos en la cruz y vamos a ver qué será de su reinado. Pero así como los hermanos dieron cumplimiento sin querer a la profecía, así también cuando colgaron a Jesús en la cruz, fue cumplimiento para nuestra salvación. Porque ellos creyeron destruir los planes de Cristo, fue para cumplir, como lo dice Hechos en el capítulo 2 y 3, para cumplir los designios de Dios. Para concluir, los conflictos son parte de nuestro peregrinar, son parte del crecimiento. Jacob creció con esto. José creció con esto. Y sin querer, los hermanos tuvieron que aceptar y crecer también con esto. Algunos dicen, o he escuchado la frase, que las pruebas sacan o lo mejor o lo peor de nosotros. Para el creyente devoto, el que se inclina y se humilla delante de Dios, saca lo mejor para el crecimiento. Pero el que está rebelado contra Dios va a sacar lo peor, se va a enojar más. Como padres creyentes debemos evitar que crezcan los conflictos, hemos aprendido hoy. Debemos poner los límites y no ser parciales, ser imparciales, no ser pasivos, estar atentos a cualquier conflicto que pueda generar y crecer, cualquier pecado, principalmente velar sobre la vida de nuestros hijos en lo que respecta al pecado. En esta época es tan difícil, ¿no? Por la influencia de los medios, pero hasta dónde podemos, con la sabiduría de Dios, pidamos a Dios estar atentos y estar dispuestos a también tener que pagar el precio de la confrontación. Que Dios nos dé la sabiduría para eso, padres, abuelos y los hijos. Busquen el ejemplo de José, el hijo de los hijos. ¿Quién no quisiera ser el hijo o la hija de los hijos? Que Dios nos esté bendiciendo.